Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, para ver juntos los temas noticiosos que se han producido en el país y en el resto del mundo. El presidente Luis Abinader celebra su cumpleaños 56 en esta fecha. Llegó a la presidencia a la edad de 53 años, siendo el segundo presidente más joven en los últimos tiempos, y si no sé de qué tiempos, posiblemente que asume la presidencia de la República en un periodo constitucional. El primero fue Leonel Fernández en 1996 con 43 años. Luis Abinader tenía 10 años más cuando asumió el poder en el 2020. Leonel Fernández tiene ahora 70 años y está aspirando nueva vez a la presidencia. Entrará en la edad de los 71 años cuando aspire frente a Luis Abinader, quien tendrá entonces 57 años en mayo próximo. Si gana la vicepresidencia, para asumir en agosto, tendría entonces la foja de 57 años. Dicen los medios que el entorno de su residencia estaba muy tranquilo, no había movimientos de personas felicitando al presidente, y que la mayoría de los funcionarios y sus compañeros de partido lo hicieron a través de su cuenta de Twitter. Directamente le mandaron mensajes de felicitación. Es posible que la pareja presidencial almuercen juntos o cenen juntos esta noche y partan el bizcochito tradicional en la casa, que son las fechas que no deben dejarse pasar. Eso es así, señores. Eso es así. Eso es parte de la cotidianidad. Siguen afluyendo versiones sobre el virus, sobre el coronavirus, el polvo del Sahara. En este miércoles y jueves y todavía hasta el viernes se anuncian aguaceros a consecuencia de una onda tropical que anda circulando en nuestra área de pronósticos. Y el calor atacando, un calor terrible, un calor intenso, un calor sofocante. Sofocante, esa es la palabra. Mucha gente tomando agua, usando ropa ligera, tratando de evitar ser víctima de ese calor. Estaba tocándome aquí porque decía, y usando mascarilla, como yo siempre ando con mi mascarilla a mano, por si acaso. Hoy estuve de nuevo en un centro médico de la capital y volví a hacer esa estadística visual. Muy poca gente usando mascarillas en un centro médico, abarrotado de personas entrando y saliendo en las salas de espera, en los pasillos, pero poquísima gente del personal médico, enfermeras, paramédicos, personal de la administración usando mascarilla. No sé lo que la gente pensará, que esto es un juego, que esto es un relajo, que yo no sé lo que las autoridades pretenden de ni siquiera dar unas señales de alerta para que la gente se proteja y se cuide. Yo no me voy a cansar de decirlo todas las noches, ustedes me excusan si le harta el que yo le diga esto todas las noches, pero yo creo que es mi deber como periodista, como comunicador, como interlocutor con ustedes, que me hacen el favor de compartir conmigo este programa cada noche. Yo creo que es mi deber decirlo y creo que es lo correcto. Conozco ya de mucha gente, cada vez más gente, con el problema de coronavirus y o de influenza, con una gripe malísima. El tema central que ocupa la atención nacional en la fecha está relacionado con la Cámara de Cuentas y de cómo se ha convertido el tema que comenzó en la denuncia de dos jóvenes, recuerdo como hoy, dos jóvenes que dijeron y se quejaron públicamente de que habían sido acosadas por el presidente de la Cámara de Cuentas.
acosadas con insinuaciones y todo esto. Esto comenzó como un escándalo de trabajo, laboral. Y esto fue cogiendo cuerpo y fue cogiendo cuerpo, y después salieron a flote las rebatiñas internas entre el pleno de 5 miembros de la Cámara de Cuentas, que estaban divididos en 2 parcelas, en 2 lados, y donde comenzaron también una serie de críticas, de quejas, de acusaciones de cómo se veía entorpecido la labor del pleno, de la cúpula de ese organismo constitucional para poder operar. Señores, la Cámara de Cuentas es uno de los organismos del Estado dominicano, no del gobierno dominicano, del Estado dominicano, establecido constitucionalmente, y tiene como su responsabilidad máxima el auscultar las dependencias públicas para determinar con sus auditorías el manejo en los fondos públicos y en los protocolos de compras, de empleomanía, de servicios que ofrecen. Es un organismo de control del Estado, de control del gobierno central. Como tal, sus funciones son vitales para el buen mantenimiento de la transparencia con que debe manejarse una administración. 2008, aquel escándalo que sacudió la Cámara de Cuentas por otras razones diferentes a las de ahora. Aquello era un juego de niños por lo que se enjuició a la Cámara de Cuentas del 2008 y sus incumbentes, cuando se iba a proceder y se autorizó proceder al juicio político, antes de que se procediera al juicio político, presentaron renuncias. Porque si le pasan el juicio político y eran expulsados de la Cámara de Cuentas conjuntamente, se le podía colocar un impedimento de servir en la administración pública por un periodo determinado. En esta ocasión se habla de hasta 10 años, impedimento de servir. Entonces, lo que comenzó con esa denuncia de 2 jóvenes siguió con un estado de anarquía denunciado entre las partes para el funcionamiento, la operatividad de la Cámara de Cuentas. Y esto ha ido navegando y navegando en reuniones, recuerdo que hubo unas reuniones que se provocaron hace varios meses, que hasta el presidente del Senado dijo en su momento, señores, en su momento, que compraran un bizcocho y celebraran el haber llegado a acuerdos para solucionar este problema. La elección de esta Cámara de Cuentas, después de las denuncias que incluso desde el propio presidente de la República en un discurso a la nación hizo sobre la Cámara de Cuentas del conjunto del Pleno de la Cámara de Cuentas anterior, diciendo que era toda una confabulación delincuencial, estructural del partido, del gobierno anterior para cometer todo tipo de vicios en la administración de los fondos públicos. Se intervino la Cámara de Cuentas, se hizo un expediente desde el PECA, se allanó la Cámara de Cuentas, el local de la Cámara de Cuentas, una cosa sin precedentes. Y desde que se hizo todo esto hace 3 años, no ha surgido un expediente sobre este enjuiciamiento después de tantas acusaciones que se hicieron contra esa Cámara de Cuentas. Cuando se eligió esta Cámara de Cuentas fue altamente ponderada, sin compromisos políticos, de personas independientes totalmente, de profesionales de primera línea,
de gente civilizada, de gente educada, de gente honesta. Recuerdo aquel discurso de Eduardo Estrella en el acto de juramentación, el 15 de abril del 2021, donde ponderaba y hablaba de esta nueva Cámara de Cuentas. Ustedes están hoy aquí por su trayectoria, por su hoja de vida y por sus capacidades. Comentaba hoy, cuando entraron los nuevos miembros de la Cámara a nuestra oficina, que estaban el presidente de la Cámara de Diputados y varios senadores y diputados, decía, tal vez la población no va a creer que nosotros en el día de hoy conocimos la mayoría de los miembros nuevos de la Cámara de Cuentas. Nunca le habíamos dado la mano. Y así me externaron la mayoría de los senadores y diputados que estaban ahí presentes. Eso es bueno y es un mensaje que yo creo que estamos mandando a la aprobación. Quiero resaltar también la gran participación de la mujer dominicana. Nos sentimos muy satisfechos de eso, y también porque no de la juventud dominicana. Un joven con apenas 40 años, 32 años, que va a presidir la Cámara de Cuentas. Esta Cámara de Cuentas que vamos a juramentar hoy ha llegado con muchas expectativas y con muchos retos. La población dominicana tiene los ojos puestos en ustedes. Muchos confiamos y estamos seguros que ustedes van a hacer su trabajo. Yo creo que, yo recordando la historia, tal vez la Cámara de Cuentas que va a llegar con más expectativas de la población dominicana. La población está ávida de transparencia, está ávida de información, está ávida de régimen de consecuencia y tiene cifrada la esperanza en ustedes. Nosotros, como Congreso, la Cámara de Diputados, por su parte, lo preside el honorable diputado Alfredo Pacheco, con su comisión, hizo lo que tenía que hacer. El Senado de la República también cumplió con su deber y hizo lo que tenía que hacer. Nosotros, como Congreso de la República, cumplimos con nuestro deber ante el país, lo que la Constitución nos exige y nos demanda. Ahora le toca a ustedes, que llegaron sin compromiso, solo tienen que cumplir, y es lo que nosotros le pedimos, con la Constitución, con las leyes, con su conciencia y con la sociedad dominicana. Muchas gracias. Entonces, hay que ver que a partir de ese mismo momento comenzaron las rebatiñas. Y lo que en ese momento fue, después, la acusación de acoso y las desavenencias internas, ha surgido en que en una investigación que ha hecho la Cámara de Diputados se ha determinado una serie de incumplimientos constitucionales, legales, de acciones, pero pecaminosas, que han llevado a que una comisión especial designada para investigar el tema en la Cámara de Diputados haya propuesto y firmado un informe pidiendo un juicio político para sacar estos funcionarios de la Cámara de Cuentas. Apenas están en la mitad de su periodo. Se juramentaron el 21 de abril del 2021, deben durar hasta el 21 de abril o hasta abril del 2025. Están a la mitad de su periodo.
Pero pasa, acontece y ocurre que el tema se ha convertido ahora en un tema político. En el medio de toda esta discusión, la Cámara de Cuentas está inoperante. No hay forma de que saquen una auditoría. Bueno, se habla de que en los 2 años, entre el 21 y el 22, de 100 y pico de auditorías que tenían pendientes, se hicieron apenas 12. 12 auditorías. 2 en el año pasado. Un organismo inoperante totalmente. Y en ese trajín, en ese interín, el gobierno ordena, el presidente de la República ordena que la Contraloría General de la República haga auditorías a dependencias públicas. 18 se habló en principio, no se sabe si han seguido, y se den a conocer los resultados. Como no hay Cámara de Cuentas, se entiende que esto puede servir de auscultamiento a lo interno de esas dependencias. Sin embargo, lo que mucha gente entiende es que era una forma del gobierno ponerse delante ante cualquier posibilidad de acusaciones de cara a un proceso electoral sobre acciones eventuales de corrupción en algún departamento del Estado. Sin embargo, en esas mismas auditorías se consigna una serie de situaciones que no dejan del todo claro lo que ha pasado en algunas dependencias y con algunas situaciones de programas y de proyectos ejecutados y que tienen visos de irregularidades serias. Sin embargo, el Departamento de Ética del gobierno emite una declaración in voce diciendo que no, que ahí lo que había era, lo que se ha encontrado en esas auditorías que ha hecho la Contraloría son asuntos de procedimientos, tonterías que se han ido corrigiendo sobre la marcha, y le da de lado y le da prácticamente una exculpación de cualquier situación de irregularidad. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Entonces, es válida la percepción de la gente de que con esto se pretendía, como hay una Cámara de Cuentas que no funciona, involucrada en esta situación, el gobierno tirarse la toalla, el propio gobierno, antes de que el tema corrupción, irregularidades se convierta en práctica de denuncia de cara a un proceso electoral que tenemos encima. Se descarta. Entonces uno entra en la situación del momento. Esta Cámara de Cuentas, que todo el mundo comenzó a decir que fulano es de fulano y fulano lo puso fulano y fulano es de fulano y pertenece a tal partido o a tal tendencia o tiene vínculos políticos, aunque, como ustedes vieron, el propio presidente del Senado dijo una Cámara impoluta de la política, de personas totalmente desligadas, independientes. La gente no se lo creyó y tenía su suspicacia, a cada gente le endilgó su posicionamiento, sus preferencias o sus acercamientos en el mundo de la política nacional. Acontece ahora que en el informe de 17 miembros de la comisión especial, lo firman 10 miembros del partido de gobierno todos, y los miembros de los partidos de oposición que componían también parte de esa comisión hacen un informe disidente diciendo que no amerita hacer un juicio político y sustituir a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas. El partido de gobierno, ante ese voto disidente, convoca una conferencia de prensa, o en una conferencia de prensa, a través de su vicepresidente ejecutivo en funciones de presidente, Eddie Olivares, dice ayer que el PRM como partido y como organización, su parte legislativa, apoya totalmente el juicio político y la destitución de estos miembros. Entonces, la oposición responde, y entonces esto se convierte hoy
en una discusión política entre el gobierno y la oposición sobre la situación de los miembros de la Cámara de Cuentas, sobre la composición de la Cámara de Cuentas, sobre qué hacer con esta Cámara de Cuentas. Ocurre, acontece y viene a ser que si se presenta ese informe al Pleno, el partido de gobierno no tiene la mayoría necesaria, para lograr un juicio político, ordenar al Senado hacer un juicio político. No tiene esa mayoría por lo siguiente. El Senado está compuesto por 190 diputados. Se necesitan, según la Constitución, las 2/3 partes de la Cámara para poder emprender un juicio político. Ocurre, acontece y viene a ser que en la división política que hay en este momento entre oposición y gobierno frente a este hecho, el partido de gobierno cuenta actualmente, de los 190 miembros que tiene el Congreso, el partido de gobierno cuenta con 88 votos, 88 miembros tiene el PRM. Y la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen 79. El PRM solo no tiene la capacidad para reunir los 127 votos necesarios de las 2/3 partes para emprender el juicio político ante el Senado. Esto se ha convertido en una discusión política, están echando el pulso. PLD y Fuerza del Pueblo juntos con otros diputados de oposición y el PRM solo con 88 votos. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Le van a doblar el pulso al partido de gobierno? Si esto ocurriera así y esta Cámara de Cuentas se queda igual, ¿qué pasará con la operatividad de esta Cámara de Cuentas involucrada en un problema político donde el partido de gobierno trata de expulsarlos? ¿Podrá operar esa Cámara de Cuentas? ¿Le marcharía entonces esa Cámara de Cuentas a las dependencias públicas del gobierno porque el gobierno trató de sacarlos del juego? Dicen gentes de la oposición, otras gentes, que el plan del gobierno, oigan cómo lo encasillan, una situación política, que el plan del gobierno de sacar a esta Cámara de Cuentas le abre el camino para, con la mayoría que pudieran concitar, nombrar otra Cámara de Cuentas favorable al partido de gobierno y a la gestión actual para evitar cualquier tipo de situación de cara al proceso electoral. Y lo dice la oposición. Lo que quieren es sacar esta Cámara de Cuentas para nombrar una Cámara de Cuentas de ellos y hacer lo que ellos quieran con sus auditorías y decir que todo está bien. Vaya usted a ver, señores, cómo andan las cosas. Entonces esto es un precedente malísimo, feísimo, difícil, complejo en el juego político que estamos viviendo. Mientras tanto, la Cámara de Cuentas está inoperante, un organismo de control del Estado. Estamos entonces, vuelvo y digo, a la decisión de que la Contraloría General de la República, como decidió el Poder Ejecutivo dándole una orden de que hicieran auditorías y las publicaran, y después el mismo departamento dice, ahí no ha pasado nada, todo está bien, todo está tranquilo, pese a el despliegue que le han dado los medios de comunicación sobre algunas cosas que se pintan non santas y que ni siquiera algunas fueron aclaradas rápidamente por algunos ministerios, lo que parecía ser un guión, exactamente el mismo patrón de desmentido
de esto y esto. Estaba hasta con frases similares. Y entonces uno se pregunta, esas medidas de control, el gobierno del presidente Luis Abinader se ha apreciado en la voz del propio presidente de ser transparente totalmente, de no permitir ocultamiento de nada. Esta situación de la Cámara de Cuentas pone en entredicho toda la veracidad de ello, aunque sea así como dice el presidente, pero la mujer del César no solamente debe ser pulcra, honesta y limpia, sino que debe probarlo. Es así, señores. Tremendo lío de la Cámara de Cuentas. Precisamente sobre el tema de situaciones que se registran en el país, temas que se convierten en críticas al gobierno y que lo sacan de circulación y que vuelven. Hago mi columna o escribí mi columna de esta semana y la titulo Temas trascendentales o temas de controversias. Y pongo varios ejemplos. Lo comparto con ustedes a continuación. Muchos entienden que el gobierno lanza globos de ensayo sobre algunos temas para que, de acuerdo a cómo reaccione la sociedad, decidir en consecuencia. Otros creen que el gobierno no resiste las críticas a determinadas medidas, por lo que cuando una iniciativa es bombardeada, las echa para atrás, las retira, las saca de la discusión pública. Los ejemplos sobran. Recién podríamos citar el contrato de los 40 millones de pesos para la puesta en escena de la obra teatral Mariposas de Acero, que involucró los ministerios de Cultura y Educación. La marcha anunciada por la diáspora haitiana en República Dominicana. El proyecto de amnistía fiscal. También resaltan las controversias entre funcionarios gubernamentales y de funcionarios con sectores de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, analistas, comentaristas, sobre casos como el del fentanilo, los cursos de inglés por inmersión, los apagones, los medicamentos de alto costo. Sobre el fentanilo, las estadísticas responsabilizan esta droga de la muerte de más de 100,000 personas en Estados Unidos. La gran mayoría jóvenes y en especial universitarios. Una situación que provoca preocupación, pronunciamientos y acciones desde la misma Casa Blanca y el presidente Biden. Ante esa realidad, la alarma ha llegado al país, donde organizaciones como Hogar Crea, medios de comunicación como Listín Diario y El Informe con Alicia Ortega aseguran hay indicios firmes de la presencia de la droga en las calles dominicanas. ¿Por qué, me pregunto, no reconocerlo y se niega rotundamente? Luis Abinader predica un gobierno de transparencia y ha dado notaciones evidentes de ello, pero sus funcionarios deben procurar que la gente lo crea y lo acepte. De acuerdo a lo indicado por la acusación del Ministerio Público contra el ex procurador general Jean Alain Rodríguez, leída durante el juicio preliminar de la Operación Medusa, las prácticas corruptas durante su gestión provocaron el retiro de la cooperación de la Agencia Española para el Desarrollo y el descrédito al país, según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, recursos otorgados por la agencia a fin de fortalecer la eficacia de la investigación criminal en República Dominicana, fueron presuntamente sustraídos por los exfuncionarios de la Institución de Persecución del Estado y tuvo como consecuencia sanciones internacionales para el país. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, reveló que se dan los toques finales
a un proyecto de ley que busca organizar y regular las empresas públicas de República Dominicana, que son en su totalidad de capital público o que dentro de su capital el Estado tiene la mayoría de las acciones. El funcionario explicó que en el país no existe una ley que regule de manera expresa las empresas públicas, citando que éstas se crean sin que haya una legislación que ordene los pasos y los mecanismos a seguir, como ocurre con la constitución de los fideicomisos públicos o privados. Con el objetivo de agilizar los procesos a los usuarios, la Dirección General de Pasaportes anunció un nuevo horario en su sede central del Centro de los Héroes. Es por ello que desde el próximo lunes, para la toma de datos y huellas, dentro de la renovación o emisión por primera vez, el nuevo horario regirá de 8 de la mañana a 3 de la tarde. También para la entrega de libretas, los solicitantes del documento será de 2 de la tarde a 7 de la noche. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La economía, como cada semana, expuesta en todos sus detalles, las últimas informaciones, con Carlos Cuello, nuestro analista de temas económicos, de política económica en el país y en el resto del mundo. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo está usted? Bien, para no entrar en detalles. Bueno. Yo vi que usted no me puso dentro de el tema de discusión de hoy o de análisis de hoy, el tema de la amnistía fiscal, que es un proyecto que ha propuesto el gobierno al Congreso Nacional para resolver algunas situaciones de deudas pendientes de contribuyentes, y el gobierno, en voz de su ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dio una serie de detalles sobre lo que se persigue con eso, pero principalmente dijo que con esto también el gobierno puede recaudar entre 6.000 y 10.000 millones de pesos que no están dentro del ámbito del presupuesto. Sí, mira, una amnistía hay un componente que no es bueno de la amnistía, y es que se premia al incumplidor. Lógico. Eso siempre lo hemos dicho, ¿no? En este caso, la amnistía es condicionada también. Deuda de un periodo hacia atrás, creo que de 2015 o 2016, o sea, deuda ya prácticamente expirada. Y sobre algunos renglones incluso. Exacto. No se va a recuperar todo, tan consciente, ¿no? Claro. Porque una gran parte del monto de esa deuda son los recargos, mora, intereses. Más del 50% del acumulado ya es por mora y intereses. Exacto. Por el tiempo que tienen esa Exacto. deuda. Entonces, en una amnistía lo que se hace es que se condona parte de lo que es esa morosidad, ¿no? Y por supuesto se le da la facilidad al cliente de que lo que le podía representar unos 15 o 20 millones de pesos de un solo pago, porque esa es la condición generalmente que prevalece en la amnistía, ¿no? Facilidad de pago. Entonces él pueda gestionar esos recursos, aunque le cueste algo en términos de intereses, y hacer un solo pago. Digamos de 20 millones, 8. Sí. O 10 o 12. Esa es la idea. El gobierno estima que se tienen deudas contabilizadas por ese concepto, unos 36.000 millones de pesos. Y que podría entrarle al fisco entre unos 10.000 y 6.000 millones de pesos. O sea, digamos la tercera parte, ¿no?
Son las estimaciones que se hacen. Vamos a no tener nada, eso es bueno. Digo yo. Claro, es lo que pasa cuando tú tienes una cuenta por cobrar que ya se te hace muy difícil, casi imposible, y tú se la das a una oficina de cobro y le dices, bueno, cobren ahí, entonces déme el 50%. Sí. Para todo perdido, algo. Algo, claro, sí mismo. Ganado, ¿no? Pero eso tiene que ser por ley. A mí lo que cuando yo veo este tipo de, bien tú dices, muy claramente, que es premiar muchas veces Claro. Al incumplidor. Entonces, claro. el que cumple religiosamente se siente, vean, acá, pues si yo cumplo, entonces, bueno. Pero también a mí me mueve la reflexión de lo que hemos hablado en otras ocasiones, Carlos, sobre la realidad de que la misma autoridad reconoce un estado de evasión, hasta muchas veces se ha hablado de casi el 50%. En algunos Entonces, renglones, sí. ¿dónde está la efectividad del gobierno, de la autoridad, cual que sea, porque esto no es de ahora, para cobrar esas deudas o esas personas que tienen esas deudas? ¿Y por qué no, eso no se lleva a la mínima expresión? Mira, una manera de tú mejorar lo que son las recaudaciones es con la eficiencia recaudatoria, que es lo que tú acabas de plantear, claro. ¿no? Si se mejoran los mecanismos de recaudación, tú puedes incrementar los ingresos con la misma base tributaria que tenemos. Totalmente. Lo otro sería modificar la base tributaria, porque lo cierto es que nosotros nos hemos quedado empantanados en lo que se refiere a incrementar las recaudaciones. No por la estructura tributaria que tenemos, Con esa estructura tributaria podríamos estar obteniendo recaudaciones por encima del 20%, como estaba previsto en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, si se estaba evadiendo el 50%. Hay evasión y hay, por supuesto, el gasto fiscal, que es el que las exenciones, las exoneraciones, pero ese se estima que no es más de un 5% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y que tampoco puede desaparecer de golpe y porrazo, porque de alguna manera hay actividades que agregan valor a la economía gracias a las exenciones que reciben, a las facilidades. Pero el gran problema nuestro también sigue siendo la economía informal. Y el gobierno ha empujado mucho de tratar de formalizar la economía. Eso hay que reconocerlo. Sí, pero no ha sido exitoso. No ha sido exitoso, claro. Amén de que te voy a decir algo. La pequeña y la mediana empresa, en este país, en cualquier otro país del mundo, ¿no? Carece de una estructura gerencial como para poder manejar los sofisticados mecanismos de pago de impuestos en nuestro país. Esa es una realidad. Tú no puedes exigir a una microempresa que pague contabilidad organizada, que lleve sistemas automatizados. O sea, todo eso tiene costo. Costos y una operatividad que no todo el mundo tiene que tener personas especializadas en ello. Entonces esos pequeños y medianos, entre los cuales hay muchos que no cumplen, ¿qué hace ese pequeño y mediano? Que no cumplen algunos expresamente. ¿Pero qué hace ese pequeño y mediano? Bueno, probablemente lo que hace es que lo reinvierte o mejora su infraestructura modesta, ¿no? Lo que hacen los grandes cuando tú le das exención, que reinvierten. O sea, que hasta cierto punto, en términos de resultados macroeconómicos, fíjate que la economía ha seguido creciendo, aún con esa debilidad, ¿no? Esto se traduce de alguna manera en un valor agregado. En cierto modo es así. Sí. Lo que sigue traduciéndose en importancia en el país son las remesas, don Carlos. Sí, el informe dice que las remesas siguen viento en popa. Ciertamente las remesas que sorprendieron en medio de la pandemia, ¿no? Y se ha mantenido creciendo, ¿no? Sí, todo el tiempo. Consolidada y hacia arriba. Sí, ¿no? Ya se espera, ¿no? Se contempla que ese renglón aporta alrededor de los 10.000 millones de dólares a la economía dominicana, o sea, casi la cuarta parte de lo que es el conjunto de remesas que recibe el país aproximadamente, ¿no? Sí. ¿No? En este caso, las exportaciones están en torno a los 12.000 millones de dólares, las remesas que andan por los 10.000 millones, el turismo que parece que también va a girar en torno a los 10.000 millones de dólares, lo tenemos ahí para analizarlo. Y, por supuesto, la inversión extranjera directa,
A eso habría que agregar lo que son las entradas de capitales de deuda, que es una fuente no santa, quizá no deseable, pero representa una fuente de entrada de divisas para la economía, ¿no? Aunque después supone una salida también, por asunto de pago de intereses y pago de capital. Claro. Pero la inversión extranjera directa, que lo vamos a analizar más adelante también, a raíz del informe de la CEPAL, tiene un componente muy diferente porque eso plantea de alguna manera o reinversión de utilidades o entrada de capital para convocación de, digamos, de permanencia, ¿no? Así es. Quizás para mí una de las más nobles, de los más nobles ingresos son las remesas, porque va dirigido directamente al sector más pobre del país, que es donde se consolida la gran cantidad de dinero que mandan los dominicanos de fuera del país a sus familiares aquí, y se convierte en un dinamismo del comercio, pero también en una solución de los problemas o de ayuda, de paliar soluciones del problema de la pobreza. Sí, tiene esa ventaja la remesa, y además son entradas de capital unilateral. Sí. No implican una compensación, porque en el caso de la inversión extranjera directa, que tiene mucha importancia, por supuesto, porque tiene un alto valor agregado en la economía, pero de alguna manera implica posibles retornos de ese capital. Claro. Posible no, seguros retornos de ese capital. Bueno, puede haber reinversión, pero... Sí, pero generalmente hay un retorno del capital. Exacto. Sí. Exacto. Sí, porque el que invierte busca de alguna manera recuperar su inversión. ¿No? Hay un momento donde invierte o reinvierte una parte, pero hay un retorno de capital. En el caso de las remesas son transferencias unilaterales, igual que las donaciones. Sí, que eso circula full en el país. Y sobre todo tiene ese componente, como tú dices, que bien atomizado. Sí. Llega a diferentes, porque el promedio de las remesas anda por debajo de los $300. Sí, son remesas para solucionar el problema cotidiano, mensual de las familias. Del diario vivir. Sí. Y eso hace circular el comercio y hace circular también, como digo, atenuar un poco los sistemas de pobreza, porque va dirigido a los más pobres. Claro, fíjate, por ejemplo, en junio de este año fueron 846.4 millones que entraron. Muy buenos. Por concepto de remesa. En el 2022 fueron 808, o sea, hubo un incremento de un 5.3%. Año tras año se ha ido incrementando y siempre pensamos como que se va a revertir la tendencia, ¿no? Pero no. Pero todavía no se ha revertido. En el 2023 el Banco Central informa que el primer semestre total fueron 5.019.9 millones. O sea que si dividimos el primer semestre por 2... Sí, estamos hablando en el entorno de sobrepasaría los 10.000 millones. ¿no? La proyección son sobre los 10.000 millones. Claro. Y en enero, junio, el semestre, que ahí es que nos hablamos de los 5.300 y tantos millones de dólares, 5.019.9 millones de dólares, ¿no? O sea que el incremento son 158.8 millones para ese primer semestre. El 83.8% procede de Estados Unidos, por supuesto. Claro, ¿no? Es el principal emisor. Y tiene mucho que ver el hecho de que en Estados Unidos el desempleo bajó en mayo. De mayo fue 3.7 y en junio fue 3.6. Sí. Los niveles más bajos de desempleo en los últimos 50 años de la economía norteamericana. Claro. Y eso también afecta en positivo a los dominicanos. Aunque todavía siguen con problemas de inflación. Sí, pero la reducción de empleo significa es favorable para los un empleo con inflación es mejor que un desempleo sin inflación. Sí, claro, así mismo es. Pero también en la inversión extranjera se ha hablado, y ha hablado el informe de la CEPAL, sobre cómo está la situación en América Latina y en República Dominicana. La CEPAL publica ese informe de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe anualmente, ¿no? En este caso, la cifra nuestra ya se conocía, coincide con la que dio el Banco Central, 4.010 millones de dólares, el nivel más alto que nosotros hayamos registrado en inversión extranjera. Pero con respecto a lo que es la inversión extranjera en el mundo, que cayó en un 12%, según lo dice la UNTAC, en 1.29 billones de dólares. Cayó, pero en América Latina se incrementó. Claro, aquí podría estar jugando un papel importante el nearshoring, o sea, buscar, ¿no?, con los problemas de la guerra y la pandemia, depender lo menos posible de producción lejana. Entonces, fíjate que República Dominicana tuvo un incremento de un 25%.
Con Costa Rica liderea la región Sí. de Centroamérica. Y en el Caribe con Guyana. Bueno, que porque recibe- Guyana es petróleo, sí. Sí, no, y podríamos decir incluso la excepción del momento, es la vedette del momento. Claro, pero tanto Guyana como nosotros tenemos más de 4.000 millones. O sea, el 80% de la inversión del Caribe es de República Dominicana y Guyana. Así es, así O es. sea que, claro, aquí influye mucho el turismo, Sobre todo. los servicios. Sobre todo. O sea, y hay un alto componente, como te decía, más de un 30% de esta inversión extranjera es reinversión. O sea, pero eso es importante, porque si las empresas deciden reinvertir su ganancia, es porque tienen confianza en el país. Lógico, lógico. Y eso se ha demostrado con lo del turismo, con el auge del turismo. Claro. Pero ya no es casual que Costa Rica y República Dominicana y Panamá sean los países en la región centroamericana y caribeña que más inversión extranjera traen. Pues son 3 países que tienen relativa estabilidad, ¿no? Correcto. Brasil es el campeón, Brasil y México. Pero además del caso de México, la cercanía de Estados Unidos, son países grandes, ¿no? Sí, que tiene una diversidad mucho mayor incluso. Pero el crecimiento en América Latina fue el mayor en los últimos años. O sea, sobrepasó los 200.000 millones. De 2013, bueno, desde que se tiene registro, dice la CEPAL, Sí. es el nivel más alto de crecimiento de la inversión extranjera en América Latina, ¿no? Eso también se explica porque Asia, la guerra económica entre China y Estados Unidos, la experiencia de la pospandemia, de no depender de abastecedores de larga distancia. Y el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, que también Rusia ahora mismo está, digamos, como la oveja negra para, Sí, y para hacer más inversiones. atendiendo su guerra que otra cosa. El mayor inversionista de la región, de República Dominicana, perdón, es Estados Unidos, como es natural, Sí, 38% sí. de las inversiones, ¿no? Sin embargo, ha aumentado mucho. Vi un artículo en estos días sobre el aumento de la inversión china en América Latina. Sí, la Unión Europea también. En el caso nuestro, la inversión china, aunque ha habido intentos, como el puerto de Manzanillo, tú recuerdas, pero como que ha tenido cierto recelo, ¿no? Bueno, hubo una declaración tajante del presidente de la República diciendo que la inversión china sería interesante, pero sin áreas estratégicas. ¿Y a qué se refería con áreas estratégicas? El puerto de Manzanillo es uno de ellos. Los chinos tuvieron interés y Claro. lo manifestaron. El tema de electricidad es un tema que anda por ahí también. El tema de puertos en sentido general, como ellos han tratado de abrir canales y puertos y todo esto, también tiene mucho que ver. Árabes, sí, hay inversiones árabes, Sí, sí hay. sí. En el caso del puerto de... El multinodal. Multimodal, que es Sí, uno que de los puertos Qatar, más sí, modernos claro, que tenemos en la claro. región. Claro, y se está hablando de hacer un segundo multinodal también. Sí, porque ahí es una inversión, pero el problema de China con Estados Unidos sobre todo es la parte geopolítica. No, ese es el tema. Ese es el tema. República Dominicana, por ejemplo, Manzanillo significaba estar a 100 millas, a menos de 100 millas de la Florida. Claro. Es una zona de influencia importante para los Estados Unidos. No así la inversión árabe. No, porque no hay esa situación geopolítica. Exacto. Hay una situación de influencia directa, pero no de inversión Pero en geopolítica. América Latina sí, en Sudamérica sobre todo. Claro. El caso de Bolivia. Claro. El caso de... El caso de Bolivia con el tema del litio. del litio. Sí, y bueno, Nicaragua ni se diga, Venezuela. En Nicaragua estaba aquel proyecto de hacer un segundo canal en Centroamérica que se comenzó, se habló y después de buenas a primeras frustraron Cuba. el tema. Sí. Pero bueno, paradójicamente esos países son los que tienen más dificultades en sus economías. Claro. Porque yo siempre he dicho, Y su sí, situación de sus regímenes políticos. sí, y aunque han encontrado apoyo político, no así económico, por parte de países que, bueno, están enfrentados, tienen una rivalidad con Occidente, no solamente con Estados Unidos, con Occidente, mayormente con Estados Sí, Unidos, con ¿no? Estados Unidos principalmente. Pero no ha podido desarrollar un país Eso es así. de los que ellos apoyan. Porque si por ejemplo, Rusia, que estuvo apoyando incondicionalmente a Cuba en su momento,
Debió haber hecho de Cuba un país desarrollado. No. El mejor ejemplo. No era su interés. No era su interés. ¿El turismo cómo se ha manejado, don Carlos? Mira, el turismo, según lo que hemos visto del ministerio en esta semana, sigue fluyendo. Estamos hablando de que en el mes de junio el país recibió unos 800 mil y tantos turistas, ¿no? Incluyendo los de cruceros. Correcto. Los turistas más los cruceristas. Estamos hablando de 5.3 millones. O sea, para un semestre, yo creo que es un dato muy halagador. Es muy bueno. Porque eso tú lo proyectas y está representando, podríamos llegar a los 10 millones. Soñados 10 millones, ¿no? Oye, 707.283 nada más en el mes de junio. Entonces, claro, aquí hay 4 millones que son, digamos que visitantes no residentes. Pero hay 1.267.451 que son cruceristas. Habría que sumarlo como. Sí, lo que pasa turista. Es que en el concepto de las estadísticas establecen que los turistas, los cruceristas no se clasifican como turistas dentro de ese renglón porque no pasan por lo menos una noche en el país. Porque los cruceros vienen, entran en la madrugada o en la noche, amanecen en el puerto, desembarcan los turistas y a las 5 o las 6 de la tarde están volviendo a su barco para irse de nuevo. Sí, creo que este mes estaba contemplado que más de uno interdiario tocaría Puerto Claro, Puerto 30, Plata. Había 30 señalados para el mes de julio, en el puerto de Puerto Plata, el que puerto son de dos. Puerto Plata. Son dos, el Taino Bay y el otro. Bueno. Sí. Bueno, de todos modos son visitantes. Son visitantes. Es posible que no se obtenga el mayor gasto con el turista de crucero, pero muchos de ellos vienen y compran y visitan y consumen. Después deciden volver. Sí. Que eso es muy importante. Sí, se quedan entonces, planean entonces hacer unas vacaciones en el país. Los hoteles han tenido que aceptar la realidad de la modificación en lo que es el uso de habitaciones. Porque la ocupación está en torno a un 75%, ¿no? 70-75%. Sí. Porque hay un número casi similar de disponibilidad. En los Airbnb. Pero hay un acuerdo que vi que estaban firmando entre los hoteles, el gobierno y los operadores de los sistemas estos de Airbnb de no solamente pagos de impuestos, sino de una serie de reglamentaciones para incluirlo dentro de todos esos paquetes. Además, se mueven muchas inversiones también de inmobiliaria. Lógico. Porque toda esa disponibilidad dinamiza esa inversión. Son inversiones. Lógico, claro que sí. Inmobiliaria. Y hablando de este tema de inversiones, la deuda. El mes pasado, la semana pasada, el Congreso aprobó 550 millones en nuevos préstamos para la República Dominicana y entonces esto como que abrió otra vez la polémica sobre el tema de la deuda externa. Nosotros lo comentábamos en el programa anterior, sí. ¿no? Porque ese mismo día estaba siendo aprobado en una de las cámaras. Exacto. Pero ahora resulta que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dice que el país debe menos. Sí. Que la deuda del país ha bajado. Entonces, eso obviamente que es un eufemismo. Sí, porque ¿cómo baja? Se siguen cogiendo préstamos. Claro. Por ejemplo, la deuda en el 2021 era de 47.672 y ahora mismo, el último trimestre, según el crédito público, es 54.720.71. Bajar sería que debiéramos menos de lo que debíamos el año pasado. Eso está claro. Eso es obvio, ¿no? La deuda subió en 11.629 millones, según las cifras que estamos presentando, ¿no? Eso equivale a un promedio de 2020 acá, para este periodo de gobierno, de 3.524 millones de dólares. Promedio de incremento anual. Claro, que eso es respetable. Es cierto que el coeficiente deuda PBI bajó de 49.7 a 44.7.
O sea, en otras palabras, si se tratara de una inversión privada, tú dirás, bueno, yo debía 100 millones, pero mi patrimonio antes eran 150. Ahora debo 120 millones, pero mi patrimonio, mi conjunto, mejor dicho, mis activos son 250. Entonces, cuando tú divides la proporción que representa la deuda de lo que tú posees, sí, bajó el porcentaje, pero tú debes más. Pues debes más, automáticamente. Pero sí, yo te decía que ese coeficiente no es del todo indicado para medir la realidad del endeudamiento. Ahora, si nos vamos a lo que es el pago de intereses con respecto a los ingresos, pero es que resulta que ahí tenemos prácticamente 29% de los 4 primeros países en América Latina, ¿no?, en comprometer parte de sus ingresos para hacerle frente al servicio de la deuda. Eso es lo que significa eso para un presupuesto. ¿Cómo se explica que debemos menos y que estamos pagando más intereses? Sí. Claro, las causas ya las explicamos en el programa anterior, ¿no? O sea, que hay un problema y una reforma fiscal que no se quiere tocar, que no se va a tocar, pero que no significa que no sea necesaria y urgente para corregir esa situación. Porque ya el Fondo Monetario lo advertía en su último informe, ¿no? El informe de su visita a República Dominicana. Claro, es un problema, llámale como se le llame, sostenibilidad fiscal. Porque va a llegar un momento que tú no vas a poder seguir cargándole en los mercados financieros más de 3.500 millones promedio de dólares año tras año, incrementando esa deuda, y los recursos de presupuesto se te van a ir ahorita, entonces los pocos que recaude para hacerle frente a la deuda, y la presión social no va a desaparecer. Claro, aumenta el déficit, tú reduces en un momento determinado los gastos de inversión, y entonces ¿en qué estamos? Y te va a costar más caro conseguir dinero. Y llegará un momento que los prestamistas te van a jalar la manguera. ¿De dónde tú vas a sacar los cuartos? Lo que es lógico. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, amables telespectadores. Nos vemos la semana que viene. Si Dios Vamos quiere. a analizar nueva vez la economía Seguimos aquí en República Dominicana. Así es. Entonces, permítanme la pausa. Seguimos aquí en Oye País. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Corea del Norte lanzó hoy un misil balístico intercontinental en un momento marcado por la participación del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol en la cumbre de la OTAN y las renovadas tensiones regionales después de que Pyongyang amenazara con responder a unas supuestas intrusiones aéreas de Washington. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, renunciará a su cargo 6 meses antes de concluir el mandato, el próximo 1 de diciembre, para ser candidato a las elecciones presidenciales de 2024. El jefe de la bancada parlamentaria del partido oficialista Nuevas Ideas, Cristian Guevara, ha revelado las intenciones del mandatario, quien designará a un presidente en funciones hasta el momento de los comicios, según ha declarado en una entrevista a la emisora peruana RPP.
El crecimiento de la deuda pública en los países en vías de desarrollo y los enormes recursos destinados a su servicio están ahogando las posibilidades de progreso para casi la mitad de la humanidad, según alertó Naciones Unidas. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche, aquí por Color Visión, con una convocatoria para mañana a analizar temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Gracias por su compañía. Pasen un feliz resto de esta noche.